Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a Presente y Futuro a través de Visión Democracia TV, tu canal YouTube. Suscríbete al canal. El tema de hoy, saboteo a los petroleros. El 13 de septiembre, los trabajadores petroleros jubilados convocaron 13-14 de septiembre una concentración en la sede principal de la Campiña en Caracas. Para evitar la asistencia masiva, los autobuses en los que se movilizaron fueron interceptados en las diferentes alcabalas del estado Zulia y también en la Falcón Zulia. Es tan grave la situación que en Cabimas hubo persecución a jubilados en el lugar donde habían autorizado a concentrarse. Esta movilización se hace en el marco de un gran sacrificio económico que significa el apoyo de amigos y de los jubilados para poder saldar y pagar los autobuses, interceptados para no poder asistir. Los trabajadores del Zulia, los jubilados petroleros del Zulia, me contactaron para formular la denuncia, para plantearme la irregularidad cometida, y realmente nos parece un hecho abominable que el régimen pretenda cercenar el derecho legítimo, el derecho constitucional que tienen los jubilados a la protesta frente al tema. En 1993 se creó el Fondo de Jubilaciones. Este fondo se creó para llevar una vejez digna, para que los trabajadores petroleros que tanto le han dado a Venezuela en décadas de la explotación petrolera pudieran tener fondos suficientes para vivir con dignidad. Este fondo se realizó con una composición del porcentaje del salario y de sus prestaciones. Hoy día la deuda sobrepasa los 3.000 millones de dólares. Le robaron a más de 30.000 trabajadores jubilados y a los jubilados del futuro la posibilidad de disfrutar el fondo. No solo le robaron el fondo, sino que también el porcentaje de ganancias y los intereses del fondo que los manejó un grupo de malhechores y malvivientes. PDVSA se apropió del fondo, que era un fondo de los trabajadores, no de la industria, no de la empresa, y un grupo de malvivientes le robó a los trabajadores petroleros jubilados ese fondo. Realmente se tejió una telaraña de complicidades alrededor de estos bandidos. Los integrantes de la junta directiva de PDVSA, hoy, mañana, pasado, pagarán con cárcel lo que le han hecho a los jubilados petroleros. Esos mismos jubilados que tienen derecho a protestar y que hoy la Guardia Nacional y la Policía del Zulia interceptó, como también los interceptó en varias partes del país. En Venezuela, el salario mínimo es el más bajo de América Latina, por debajo de Haití y de Cuba, para asombro de muchos. Ahí abundan una cantidad importante de testimonios que podemos presentar. Allí se ve el señor Héctor Rojas de Cantaura colocando su bastón para enfrentar a la policía en plena manifestación en la Campiña. Ese es el trato que merecen quienes dieron su vida, su esfuerzo, su sacrificio de 20, 25, 30, 40 años de servicio a la industria petrolera. Ese es el trato que el régimen hoy les da. Tener en este régimen de Maduro, que se hace llamar el presidente obrero, y ha sido el presidente que peor ha tratado a los trabajadores y especialmente a los petroleros. Hoy en día, como muestra un botón, existe una cantidad importante de presos políticos del sector sindical. Eudy Girot, Ronnie Álvarez, Florentino Pérez, Guillermo Zárraga, Gil Mujica, Marcos Sabariego y unos cuantos más son víctimas de la prisión del régimen. Vamos a la pausa y al regreso escuchamos los voceros invitados.
estamos tratando el tema saboteo a los petroleros. La burda interceptación, paralización y agresión antes, durante y después de la protesta de la campiña. Los autobuses fueron interceptados y se hizo un uso desproporcionado de la fuerza pública en la manifestación de la campiña. Pero por supuesto el régimen, parando autobuses en Oriente y en el Zulia, lo que buscaba era minimizar la cantidad de manifestantes en la campiña. Vamos con la opinión de Douglas Pereira, directivo de la Asociación de Jubilados. A 11 días de haberse programado la acción de protesta pacífica contemplada en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, me dirijo a todos los ciudadanos venezolanos y en especial a los trabajadores activos jubilados de PDVSA y Pequiven para denunciar el objeto y el maltrato de que fuimos nosotros objeto por parte de las autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana cuando nos impidieron el libre tránsito por las diferentes vías públicas de nuestro país, de la Falcón Zulia y de la Lara Zulia, al no permitirnos avanzar hacia la ciudad de Caracas porque teníamos una actividad netamente pacífica para reclamar nuestros derechos constitucionales, legales y contractuales que nos hemos ganado durante muchos años de labor. Y en este momento que un trabajador, sea el que sea, o un dirigente sindical que salga a reclamar, es objeto de criminalización por parte del Ejecutivo Nacional. Pedimos la liberación inmediata de los presos políticos y entre esos dirigentes sindicales y trabajadores que han salido de manera pública a defender lo que por derecho les pertenece. Hago un llamado de concientización a todo el pueblo venezolano a estar pendiente de las negociaciones y conversaciones que se desarrollan en México en cuanto a la oposición y el oficialismo. Y exigimos al presidente de la República, Nicolás Maduro, y a todo su entorno de ministros y vicepresidentes a cumplir en todos los acuerdos que se establezcan allí, porque queremos que se hagan elecciones, si llegan a concretarse, sean elecciones libres, limpias, democráticas y que todos podamos participar, porque en este país necesitamos un cambio donde se respeten los derechos constitucionales, legales y contractuales de la clase trabajadora. Así que, compañeros trabajadores, ciudadanos venezolanos, pensemos muy bien en la grave situación que estamos viviendo en este país y por eso he decidido grabar este video para hacérselo llegar a ustedes y que abramos la conciencia. Ahora más que nunca el pueblo venezolano necesita de la unidad para poder lograr el cambio que tanto aspiramos y que se respete lo que por derecho, constitución, ley y contrato nos pertenece. Saludos y un gran abrazo para todos y bueno, nos vemos en sintonía para lograr la liberación de este país que tanto necesita. Veamos la opinión de Kelly Orcial, dirigente sindical. Hoy quiero denunciar el atropello que se sigue cometiendo con los trabajadores de este país. El gobierno, después de meter presos a algunos políticos de este país por pensar diferente, después de meter presos a los estudiantes también por salir a sus protestas y reclamar su justo derecho, después de meter preso a periodistas y cerrar canales de televisión y cerrar emisoras de radio, ahora la coge con el sector de los trabajadores. Ayer fueron trasladados desde Falcón hacia Caracas 7 compañeros de trabajo acusados de terrorismo porque la planta de CRP en Falcón sufrió algunos desperfectos y explotó un transformador y acusan a estos trabajadores de haber saboteado el proceso de producción. Se nos cercena el derecho de la libertad de expresión, se nos cercena el derecho a la protesta, se nos cercena el derecho de la libre circulación por el país cuando fuimos bloqueados en el estado Zulia para no ir a Caracas a protestar. Ahora se nos enseña el derecho a la libertad. Ahora los trabajadores que arriesgando su vida en esas plantas viejas, caducas, inservibles ya, que perdieron su tiempo de vida útil. Entonces el gobierno, como la consecuencia natural de ser unas plantas tan viejas, no funcionan al 100%, explotan, ya no dan lo que daban antes, entonces echan la culpa a los trabajadores. En el diálogo de México, en la mesa de México, debemos de replantear esta situación.
es muy importante que el pueblo de Venezuela y los trabajadores venezolanos podamos impulsar lo que se está dando ahí en México. No hay manera de recuperar nuestra libertad y nuestros derechos si no lo hacemos público o no lo hacemos que el mundo se dé cuenta de nuestra situación. La Mesa de México es una gran oportunidad, el diálogo que se está dando ahí para que nosotros podamos plantear esta situación de acoso y de persecución que hace el gobierno ahora con el sector trabajador. Un gobierno que no está cumpliendo con los contratos colectivos, con ninguno de los beneficios logrados por años, luchados por años. Ahora el gobierno lo que hace es que pone preso a sus trabajadores, acusándolos de inútiles o de saboteadores o de terroristas. Hoy estamos tratando el tema saboteo a los petroleros. Como dijimos, interceptaron los autobuses para que la concurrencia en la campiña no fuera masiva y además hicieron un uso bárbaro de la fuerza pública, la Policía Nacional Bolivariana, arremetiendo contra los petroleros. El esfuerzo de los trabajadores petroleros desde el inicio de la industria y la posterioridad de la producción se invirtió, el ingreso petrolero venezolano se invirtió en diferentes sectores económicos del país y en diferentes sectores sociales. Del ingreso petrolero salió la inversión agrícola, salió la inversión, el apoyo a la inversión agrícola, salió el apoyo al sector turismo, salió la construcción de escuelas, de liceos, de universidades, de hospitales, de ambulatorios, de carreteras. Es decir, el ingreso petrolero en un país monoproductor como Venezuela es fundamental para todo lo que se construyó. De manera que los venezolanos estamos en deuda con nuestra industria y con nuestros trabajadores petroleros. En el planteamiento de nuestros voceros, invitados en el día de hoy, se evidencia que tanto el régimen como el G4 levantaron expectativas en torno al tema del diálogo en México. Incluso un grupo de dirigentes sindicales se dirigieron a la Mesa de México proponiendo la incorporación de Carlos Ortega en esa mesa. Obviamente no lo incorporaron, ni lo van a incorporar, porque Carlos Ortega sería una garantía de no ponerse al servicio de componentes electoralistas, sino de plantear temas de fondo sobre la realidad venezolana. Por eso ni lo incorporaron, ni lo van a incorporar. Yo le pido a los trabajadores petroleros que están viendo este programa que desechen esas ilusiones, porque eso no lo van a hacer. Ese diálogo tiene un objetivo muy clarito para Maduro: legitimar la parodia electoralista del 21 de noviembre. Por eso no estoy participando en esa parodia, ni como candidato, ni como activista, ni como dirigente, ni como nada. Ni siquiera voy a ir a votar el 21 de noviembre, pero ese no es el tema de hoy. Venezuela tiene 6 años continuos de recesión económica.
por lo cual la respuesta a los jubilados petroleros es una necesidad imperiosa. A los trabajadores les fueron arrebatados de manera progresiva sus beneficios laborales, entre ellos el comisariato, el seguro médico, la meritocracia y hasta el salario, violando todas las disposiciones laborales del país, el contrato colectivo, las normativas internas y los convenios internacionales. El nivel de maltrato de este régimen a los jubilados petroleros es indescriptible. En la actualidad, hoy día, en plena pandemia, no tienen atención médica. Los envían, te estoy hablando de los casos del Zulia, que los conozco con propiedad, no sé qué pasa en Oriente y en otras partes, pero en el Zulia los envían al hospital Coromoto, donde pocas veces los atienden, porque siempre el hospital está lleno con benefactores de los políticos del régimen, de enchufados, etc. Y cuando llega gente del sector petrolero, muchas veces no es atendida, y cuando son atendidos no tienen cómo, porque allí no hay ni una jeringa, ni una inyectadora. Es decir, que el jubilado tiene que comenzar por ir hacia allá. Existe una violación sistemática de derechos humanos contra el trabajador petrolero y contra los jubilados. La lucha de los trabajadores petroleros desde la huelga de 1936, todas esas conquistas han sido arrebatadas y burladas por este régimen. El sacrificio de su gallardía, de su capacidad de lucha, la han pagado muy cara. Ni hablar de prestaciones o de trabajadores que reenganchen, porque en PDVSA no hay quien acate absolutamente nada. Si antes, en la llamada Cuarta República, se decía que PDVSA era un Estado dentro del Estado, hoy PDVSA es una monarquía dentro de una tiranía. Allí todo el mundo hace lo que le da la gana. La sociedad venezolana debe comprender que debe incorporarse, que debe sumarse a la lucha de los petroleros. Que esos petroleros pusieron su sacrificio, su sudor para construir lo que se construyó en Venezuela antes de la llegada del accidente histórico del Chavismo. Por eso invitamos a partidos políticos, a la sociedad civil, a los gremios, a acompañar la voz digna, la voz de justicia, la voz de los trabajadores petroleros y sobre todo la voz de los jubilados petroleros. Hemos llegado al final de nuestro espacio, invitándolos a suscribirse al canal. Hasta la próxima oportunidad.